Pues yo soy Marta Gascón y soy estudiante del máster en Sexología y Género y actualmente trabajo en una fundación donde realizamos talleres de sensibilización contra el racismo y la xenofobia y también contra la violencia de género en centros escolares del municipio de Sal. En esta tertulia hablaré de, como el nombre indica, sobre la educación sexual para mujeres con diversidad funcional e intelectual, entendiendo a mujeres aquellas personas socializadas como tal. Y todo lo que he recogido en esta tertulia es parte de un trabajo previo que hice en mi TFG. Y también quiero remarcar que no he impartido aún ningún programa de educación sexual a este grupo de personas y por tanto todo lo que he recogido es teórico. Y ahora sí, ya empezamos. Ahí, espera, la siguiente página. Ok. Bueno, este es el índice que voy a seguir para la tertulia y empezaré hablando del marco y contexto para posteriormente hablar sobre la interseccionalidad entre género y discapacidad. Y finalmente voy a presentar algunas cosas a tener en cuenta en la educación sexual para este grupo de personas. Um, espera, no sé si ha avanzado. Sí. En toda la tertulia haré uso del término diversidad funcional intelectual frente al término discapacidad intelectual como forma de posicionamiento del modelo social y de derechos que, a diferencia de otros modelos como el rehabilitador o el de la prescindencia, que tratan la diversidad funcional como una enfermedad o bien de forma paternalista, lo que hace este modelo es centrarse en las barreras, ya sean mentales, físicas, sociales, que impiden la participación plena de las personas con diversidad funcional en la sociedad. Y este término, el de diversidad funcional intelectual, no tiene consenso dentro de la comunidad científica, pero se usa mucho dentro del activismo anticapacitista porque huye de la estigmatización del término discapacidad. Aunque también quiero matizar de la importancia siempre de preguntar al propio colectivo, a cada persona de forma individual, ¿no? ¿Qué apelativo prefiere? Vale, antes que nada me gustaría hablar sobre el contexto actual, que ya conocemos, ¿no? Pero es que vivimos en una sociedad patriarcal donde el género masculino domina por encima del género femenino y además donde no solo se establecen dos únicos géneros, o sea, que solo se establecen dos únicos géneros, dando lugar al binarismo. Y este binarismo ha favorecido un ejercicio de control y dominio sobre las mujeres, de sus cuerpos y de su sexualidad, en un sistema que es androcéntrico y que ha querido normalizar la opresión y la tiranía hacia la figura femenina. Luego también esta instrumentalización del cuerpo femenino como si fuera un aparato puramente reproductor, tanto de la especie como del capital, ¿no? Porque al final estos bebés serán los futuros trabajadores, ¿no? Y con todo esto se ha puesto en el centro la heterosexualidad como el único sistema válido para establecer relaciones sexoafectivas y también de parentesco. Y para colmo a esta heteronormatividad, pues también se le ha sumado el dar por hecho de que todas las personas son cisgénero. Y todo esto, que no es poco, también ha configurado un modelo hegemónico de sexualidad, pues que es genitalista, coitocentrista, heteronormativo, adultocéntrico, capacitista. Ahora no se me ocurren más, pero podríamos seguir. Y, y este modelo reproduce el binarismo sexual que comentaba antes y que pone en el centro el placer del hombre blanco, cis-hetero, y por supuesto también sin diversidad funcional, ¿no? El objetivo al final es el orgasmo masculino. Y al final esto limita a todas las partes implicadas y también estigmatiza la vivencia sexual de las personas que se desvían de la norma. Vale, más cosas. Y en este sistema patriarcal, pues también ha encontrado maneras de sobrevivir, ¿no? Y un ejemplo es el capitalismo, que no solamente ha conservado las desigualdades, sino que encima también las ha acentuado, ¿no? Y un ejemplo es la hipersexualización y cosificación del cuerpo femenino
como si fuera un objeto de placer y de consumo. Y que además la pornografía pues no ha ayudado en este sentido porque ha impuesto un tipo de cuerpo que margina las identidades y los cuerpos que son diferentes. Vale, y siguiendo con esto, también quería remarcar que vivimos en una sociedad capacitista que determina qué cuerpos son válidos y qué cuerpos no lo son. Es decir, que determina la capacidad de los cuerpos y la discapacidad de otros, dándoles a estos últimos un significado negativo, ¿no? Y esta idea ha instaurado un ideal de belleza y de deseabilidad, ¿no? Es decir, qué cuerpos son deseables. Y esta visión del capacitismo lo que hace es culpar a los individuos de su condición sin atender las barreras que comentaba antes, ¿no? Y que impiden que una persona con diversidad funcional pueda desenvolverse adecuadamente en la sociedad. Es decir, que el capacitismo piensa que el problema es la persona con diversidad funcional y no el entorno que limita las capacidades y la participación de las personas con diversidad funcional. Y aquí he puesto una imagen muy gráfica de estas barreras y esta sociedad que le da la espalda a las personas con diversidad funcional. Y ya terminando con el contexto, pues también es importante pensar en cómo el capacitismo atraviesa la sexualidad y concretamente de las personas con diversidad funcional intelectual, que reproduce y vulnera los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Y bien, y ahora sí que quisiera hablar de esta intersección entre género y diversidad funcional intelectual eh, y de qué obstáculos, ¿no?, tienen en el desarrollo de sus roles sexuales. En primer lugar, podríamos hablar de la infantilización y sobreprotección de las mujeres con diversidad funcional intelectual, que sería un tipo de barrera social que impide normalizar la sexualidad de este grupo de personas y además esta infantilización no les ayuda en su independencia y autonomía porque se les considera como niñas eternas. También presentan mayor riesgo a sufrir abusos y violencia, por un lado porque son más difíciles de diagnosticar y denunciar, y una de las razones es que en los estudios y encuestas de violencia contra las mujeres no se ha tenido en cuenta la intersección entre género y discapacidad, reproduciendo más su invisibilidad. Y de los pocos estudios que se han hecho, la mayoría no distingue entre los diferentes tipos de diversidad funcional, pues ya sea intelectual, auditiva, múltiple. Y por otro lado, uno de los estudios más recientes, que es este que he escrito aquí debajo, en el contexto español, que es de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, nos muestra cómo las mujeres con diversidad funcional e intelectual sufren un 33% más de violencia que las mujeres sin diversidad funcional, ¿no? Y el motivo es que la variable discapacidad pues, no se tiene en cuenta en las legislaciones que protegen a las mujeres y no se atienden a sus necesidades individuales, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos, pues su voz no cuenta, se les resta importancia a su testimonio, ya que pueden presentar dificultades en comunicarse, o bien porque ellas mismas tampoco tienen acceso a las medidas de prevención, de apoyo o de acompañamiento, porque no están adaptados cognitivamente, es decir, pues no están redactados con una lectura fácil que les sea fácil de comprender. Y también son víctimas de los mandatos de género porque son mujeres. Y una cosa que me olvidaba es que al considerar las personas asexuadas y sin posibilidad de expresar su sexualidad, pues también tienen más dificultades por manifestar su identidad y orientación sexual. Y en relación a los mandatos de género, pues a su vez también quedan excluidos de ella, ¿no?, cuando, por ejemplo, se les cuestiona el rol de ser madres o tampoco se les informa de forma abierta y accesible sobre programas que hay públicos de apoyo específico a ayudas a madres con diversidad funcional e intelectual. Y luego, y esto también es muy importante, es que en el contexto español, y de hecho creo que en alguna clase que hemos hecho sobre violencias ya se ha dicho,
pero hasta el año 2020 en España era legal realizar esterilizaciones forzadas y abortos forzados, así también como suministrar e implantar sin el consentimiento de las mujeres anticonceptivos o medicación forzada. Y al final todas estas formas de violencia han sido normalizadas y lo siguen siendo y justificadas con el discurso de proteger a las mujeres cuando en realidad es una forma de control social. Y de hecho hay algunas entidades que han señalado, ¿no?, el abuso de estas prácticas en mujeres que son más autónomas y que en realidad sí que podrían gestionar su sexualidad con el apoyo, el acompañamiento y con una educación sexual desde la infancia. También las mujeres con diversidad funcional intelectual tienen dificultad en el acceso a la información, ya sea, por un lado, porque se les niega el acceso a una educación sexual, porque se cree que es innecesario, ¿no?, como si fueran personas asexuadas, y también porque se las infantiliza. Y de hecho la poca información a la que podrían tener acceso no está adaptada tampoco a sus necesidades, por lo que venía diciendo antes sobre lo de que no está adaptado cognitivamente, no está en lectura fácil y por lo tanto les es más difícil de comprender. Y por acabar, pues se les niega también el deseo y la necesidad sexual, ya sea por la infantilización o también se ha visto pues, en residencias de personas con diversidad funcional e intelectual que no tienen espacios íntimos para gozar de su sexualidad, ni de forma íntima y ni, por supuesto, ni de forma compartida. Y ahora sí, en esta última parte voy a compartir algunos tips en relación a cómo debería ser una educación sexual para este grupo de personas, que al final los contenidos serán los mismos que para todas las personas, pero sí que se debería tener en cuenta pues sus necesidades específicas. Y bueno, como he comentado antes sobre lo de la lectura fácil, pues es importante que todos los recursos educativos, ya sean las guías, los materiales que se usen, estén adaptados cognitivamente, ¿no? Es decir, que estén en lectura fácil. Este es el logo que he puesto aquí, es el logo que se usa en Europa cuando un documento está en lectura fácil, que lectura fácil es un método que se usa para hacer más entendible y comprensible un texto. Eliminando todas las barreras de comprensión, ¿no? Y está reconocido en diferentes normativas, tanto a nivel estatal como internacional. Y aquí he puesto un ejemplo de cómo se redacta en lectura fácil. Esto es un fragmento que he cogido de Plena Inclusión, que es una red de organizaciones que trabajan para las personas con diversidad funcional e intelectual en España. Y como veis, pues son frases cortas, con un vocabulario fácil y que parecen un poema. Y luego también es importante que en los recursos que usemos pues mucho material de apoyo, como imágenes, gráficos, audiovisuales, para acompañar toda la parte escrita. Y esto es más a modo de consejo, porque como he dicho al principio, yo nunca lo he llevado a la práctica, pero todo ese trabajo está basado en el TFG que hice y mi tutora, que sí que trabajaba pues, con este colectivo de personas, sí que me dijo que es mejor que los talleres no duren más de 1 hora para que las participantes no se cansen y puedan presentar atención durante todo el rato. Y si pues, dura más, pues que se haga un descanso. Luego también he puesto a tener en cuenta compartir algunos referentes positivos de mujeres con diversidad funcional durante los talleres, porque no tienen y es una forma de empoderarlas, de que sean ellas mismas quienes tomen las riendas de su propia sexualidad. Y también he añadido que la educación sexual tenga en cuenta la multidimensionalidad de la sexualidad, que pues, sería la amatoria, la erótica, la sexualidad, la sexuación, desde un enfoque amplio, positivo y también con perspectiva de género. Y ya terminando, si hacemos un trabajo con las mujeres, pues también es importante hacerlo con sus familias y los profesionales que trabajan con las personas, ya que muchas veces son su entorno quien presenta más barreras para que ellas puedan acceder a una educación sexual.
Algo que no he comentado, que es también muy importante, es que las mujeres que participen de los talleres, pues que lo hagan de forma informada, que sepan lo que se va a tratar y que su participación sea totalmente voluntaria y no obligada. Y aquí he compartido pues, algunos recursos, algunas entidades. He puesto un QR con el acceso a un curso gratuito de plena inclusión para saber redactar en lectura fácil. Luego también he puesto algunas lecturas que os recomiendo en relación al tema, y también he escrito algunas referentes mujeres con diversidad funcional, y este es el título del TFG que hice, que está colgado en la red por si lo queréis consultar. Pues al final es una propuesta de educación sexual y están todas las sesiones que me gustaría realizar, con todas las actividades, los objetivos, y ya está. Y muchísimas gracias por vuestra atención.